El sol de la mañana entraba a raudales por los grandes ventanales del Tribunal del Condado de Hidalgo, en Texas, iluminando con tonos cálidos las bancas de madera pulida. Era un lunes típico, tenso, ruidoso y lleno de rostros que iban desde la esperanza hasta el agotamiento. En la sala principal, el juez Javier Morales, conocido por su severidad y decisiones rápidas, presidía con su acostumbrada expresión estoica. Javier, un hombre de mediana edad con cabello gris cuidadosamente peinado, tenía la reputación de ser implacable. Para algunos, su determinación era un ejemplo de profesionalismo, para otros, un símbolo de rigidez. Con una voz firme, ordenó al secretario que anunciara el próximo caso. Caso 12 a 534. Lucía Jiménez, infracción menor de tráfico. Antes de continuar quería pedirte un favor. Nuestro objetivo es llegar a 1000 suscriptores aquí en YouTube y tu ayuda es muy importante. Por eso, si te suscribes y comentas, suscrito, responderé a tu comentario como agradecimiento. Muchas gracias por su apoyo. Ahora sigamos. Una mujer de piel morena y porte elegante avanzó hacia el estrado. Vestida con un traje azul oscuro impecable, Lucía exudaba una calma inusual para quienes se encontraban en esa posición. Sin embargo, sus ojos oscuros reflejaban una mezcla de frustración y resignación. Javier no levantó la vista inmediatamente. Repasó brevemente el expediente y comenzó, con un tono monótono y distante. Señorita Jiménez, se le acusa de no señalizar un cambio de carril. ¿Contesta esta acusación? Lucía inhaló profundamente antes de responder, con la voz firme pero respetuosa. Su señoría, me gustaría aclarar. Javier alzó una mano, cortándola. Esto no es un debate, señorita Jiménez. ¿Contesta o no? Un leve murmullo recorrió la sala, pero Lucía no se inmutó. Mantuvo su postura, su mandíbula apretada por un breve momento antes de relajarse. No, su señoría. Los ojos de Javier finalmente se alzaron para encontrarse con los de Lucía. Hubo algo en su mirada que lo incomodó, no era desafío ni culpa, sino una calma que parecía hablar de algo más profundo. Sin embargo, decidió ignorar esa sensación y dictó su sentencia con rapidez. $1000 de multa. Pagaderos en 30 días. Siguiente caso. El martillo resonó en la sala, disipando los murmullos. Lucía agradeció al juez con una leve inclinación de cabeza y se retiró, sus tacones resonando sobre el mármol mientras dejaba el estrado. Javier intentó concentrarse en el próximo caso, pero algo en la presencia de Lucía permaneció con él, como un eco persistente de una historia aún no contada. La sala del tribunal volvió rápidamente a su rutina, pero el juez Javier Morales no podía apartar de su mente a Lucía Jiménez. Había algo en ella, en su calma y determinación, que lo había dejado intranquilo. Una infracción menor, se repetía a sí mismo, intentando concentrarse en el siguiente caso. Sin embargo, la sensación persistía, como si hubiera pasado por alto algo importante. Horas más tarde, mientras revisaba los archivos de un caso de alto perfil en sus aposentos, el secretario asomó la cabeza por la puerta. Su señoría, la fiscal principal del caso Montoya está aquí. Solicita un momento de su tiempo. Javier frunció el ceño. No era inusual que los fiscales pidieran reuniones previas al juicio, pero prefería mantener esas interacciones breves. Acomodó su toga y salió al encuentro. Al llegar al pasillo, se detuvo en seco. Frente a él, con un portapapeles en la mano, estaba Lucía Jiménez. Esta vez no vestía el traje azul oscuro, sino un elegante blazer negro sobre una blusa blanca impecable. Su placa de identificación, que brillaba bajo las luces fluorescentes, confirmaba lo que Javier no había imaginado. Lucía Jiménez, fiscal principal. Javier mantuvo su rostro compuesto, pero su mente corría. No había revisado el expediente de tráfico con suficiente atención esa mañana. Había asumido, de manera automática, que Lucía era como cualquier otro acusado que pasaba por su sala. Ahora, el peso de esa suposición caía sobre él. Lucía extendió la mano con una expresión profesional y cortés. Buenas tardes, su señoría. Soy Lucía Jiménez, fiscal principal del caso Montoya. Javier aceptó el apretón después de un breve momento de vacilación. Señorita Jiménez, respondió, con un tono cuidadosamente medido. No esperaba verla de nuevo tan pronto. Los labios de Lucía se curvaron en una leve sonrisa que no alcanzó sus ojos. La vida está llena de sorpresas, ¿no le parece? Javier asintió, incómodo. Mientras Lucía comenzaba a exponer el caso, él no podía evitar sentir que los roles habían cambiado drásticamente. Ahora, era él quien estaba bajo el escrutinio de alguien que no había juzgado con justicia.
La sala del tribunal estaba repleta de periodistas, abogados y espectadores curiosos. El caso Montoya, un escándalo de corrupción empresarial que involucraba millones de dólares y a uno de los empresarios más poderosos de la región, había captado la atención de todo el estado. Las cámaras de los reporteros, aunque prohibidas durante las sesiones, flasheaban a cada oportunidad, intentando capturar cualquier detalle significativo. Javier Morales entró con su acostumbrada expresión severa, el sonido del martillo imponiendo silencio inmediato. Pero, al tomar asiento, su mirada se detuvo por un momento en Lucía Jiménez. Ella estaba sentada en la mesa de la fiscalía, con una postura firme y profesional. Organizaba sus papeles con precisión, mientras su equipo le susurraba las últimas notas. Sin levantar la voz, parecía tener el control absoluto de la sala. Se abre el caso Montoya contra Ramiro Pérez, anunció Javier con solemnidad. Lucía se levantó para presentar su discurso inicial. Su tono era sereno pero lleno de autoridad, captando la atención del jurado desde sus primeras palabras. Señoras y señores del jurado, este caso trata sobre traición. Una traición no solo a los empleados de la empresa Montoya, sino también a la confianza del público. Presentaremos pruebas claras y contundentes de cómo el acusado, Ramiro Pérez, abusó de su posición para enriquecerse a costa de otros. Cada palabra parecía cuidadosamente seleccionada, cada frase diseñada para conectar con los jurados. Javier observaba desde su estrado, notando la diferencia entre Lucía que había visto esa mañana y la mujer que ahora se movía con una seguridad incuestionable. Durante el interrogatorio, Lucía expuso con precisión las inconsistencias en las declaraciones del acusado. Ramiro Pérez, un hombre en sus 50, con un traje caro y un aire de arrogancia que comenzaba a desmoronarse, empezó a mostrar signos de incomodidad. Lucía lo enfrentó directamente, cuestionando cada detalle de sus transacciones financieras. Entonces, señor Pérez, ¿puede explicar por qué esta transferencia aparece en su cuenta personal justo después de la reunión de la Junta?, preguntó, su voz firme pero sin perder la calma. El silencio en la sala era absoluto, y cada respuesta dubitativa del acusado solo reforzaba el caso de la fiscalía. Javier, a pesar de su experiencia, se encontró inclinándose hacia adelante, absorto en la narrativa que Lucía estaba construyendo. Era metódica, casi quirúrgica, en su enfoque. El día avanzó, y mientras la defensa intentaba recuperar terreno, su estrategia parecía débil frente a la evidencia cuidadosamente presentada por Lucía. Javier no podía evitar reflexionar sobre cómo había subestimado a esta mujer, tratando de reconciliar la imagen de la acusada de la mañana con la de la fiscal implacable que ahora dominaba la sala. Cuando se ordenó un receso, Javier volvió a sus aposentos, sintiendo un peso en el pecho que no era causado solo por el caso. Era algo más profundo, la realización de que sus prejuicios, aunque inadvertidos, podían haber afectado su capacidad de juzgar con verdadera imparcialidad. La pausa del mediodía ofrecía un respiro al ajetreo del caso Montoya. En los pasillos del tribunal, el murmullo constante de voces creaba un contraste con el silencio que reinaba en la sala. Javier Morales se encontraba junto al dispensador de agua, sumido en sus pensamientos. Las imágenes de Lucía Jiménez, tan precisa y segura durante el interrogatorio, se entrelazaban con las dudas que comenzaban a surgir en su interior. ¿Había juzgado de forma precipitada esa mañana? ¿Cuántas veces más había permitido que sus suposiciones influyeran en sus decisiones? Mientras meditaba, una voz firme pero educada lo sacó de su ensoñación. «Su señoría, ¿puedo hablar con usted un momento?». Javier levantó la vista y encontró a Lucía frente a él. Su expresión era tranquila, pero en sus ojos había una determinación que no podía ser ignorada. Él asintió, gesticulando para que continuara. «Quiero hablar sobre lo sucedido esta mañana», comenzó Lucía, con un tono medido que no dejaba lugar para la confrontación directa. «No estoy aquí para cuestionar su fallo, ni para buscar una disculpa. Pero creo que es importante señalar algo que, como juez, quizás pase por alto a veces». Javier cruzó los brazos, escuchando atentamente. Lucía continuó. «Cuando me paré ante usted esta mañana, no era solo un nombre en un expediente o una infracción de tránsito. Yo, como cada persona que se presenta ante este tribunal, soy más que los cargos que nos definen en un papel. Cada caso tiene una historia, y cada historia merece ser vista con una mirada más humana». Las palabras de Lucía golpearon con fuerza. Javier sintió un peso en el pecho, una mezcla de vergüenza y autorreflexión. No podía negar la verdad en lo que decía. Había pasado años en el estrado, creyendo ser imparcial, pero ese día se enfrentaba a la realidad de que sus juicios a veces se basaban en apariencias más que en hechos. «Tiene razón, señorita Jiménez»,
respondió tras un largo silencio. No me detuve a mirar más allá esta mañana, y eso es algo que necesito cambiar. Lucía asintió, satisfecha pero sin mostrar triunfo. No busco un cambio inmediato, su señoría. Solo espero que lo considere la próxima vez. Mientras ella se alejaba, Javier permaneció inmóvil. Sabía que esas palabras no eran solo una crítica, sino un desafío para ser mejor. La tarde en el tribunal retomó su curso, con el caso Montoya acercándose a su clímax. La atmósfera en la sala era tensa. Cada testigo, cada documento presentado, añadía peso a la narrativa que Lucía Jiménez construía meticulosamente. Su voz, firme y segura, guiaba al jurado a través de los detalles más intrincados, estableciendo un caso irrefutable contra Ramiro Pérez. Javier Morales, desde su estrado, observaba con una atención renovada. Algo en su perspectiva había cambiado. Ya no miraba a Lucía solo como una fiscal hábil, la veía como un recordatorio viviente de las fallas en su propia percepción. Mientras los argumentos de la fiscalía avanzaban, Javier no podía evitar sentirse humilde frente a la claridad y profesionalismo de Lucía. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió aprender de alguien más joven, de alguien a quien inicialmente había subestimado. Cuando Lucía presentó sus argumentos finales, la sala quedó en silencio absoluto. Su tono, cargado de emoción contenida, capturó la atención de todos los presentes. Señoras y señores del jurado, este caso no es solo sobre números o contratos rotos. Es sobre la confianza traicionada y la responsabilidad que todos compartimos para exigir justicia. Les pido que consideren las pruebas, que escuchen la verdad detrás de cada palabra que han escuchado aquí. El jurado, cautivado, asintió levemente, como si sus palabras hubieran penetrado profundamente en su conciencia. Javier sintió un escalofrío. No era solo el peso del caso lo que lo conmovía, sino la convicción con la que Lucía defendía la justicia. Tras un breve receso, el jurado regresó con su veredicto. Javier sostuvo el martillo con firmeza, pero sus manos estaban más pesadas que nunca. El portavoz del jurado se puso de pie, la sala conteniendo el aliento. Declaramos al acusado culpable en todos los cargos. Un murmullo recorrió la sala antes de que el sonido del martillo de Javier impusiera silencio. Ramiro Pérez se desplomó en su asiento, derrotado. Lucía, por su parte, simplemente asintió, agradeciendo a su equipo con una sonrisa discreta. No había arrogancia en su victoria, solo la satisfacción de un trabajo bien hecho. Cuando todos comenzaron a salir, Lucía hizo una pausa cerca de la puerta. Miró a Javier por un instante, sus miradas cruzándose en un entendimiento tácito. Sin palabras, ambos reconocieron que algo más grande que el caso había ocurrido ese día. Una transformación silenciosa, pero profunda. Esa noche, en la soledad de su despacho, Javier reflexionó sobre lo aprendido. No solo sobre el caso, sino sobre el mismo. La justicia, pensó, no solo era un acto de autoridad, era un acto de humildad, un compromiso para ver más allá de las apariencias. Y ese compromiso, gracias a Lucía, había encontrado un nuevo significado. La noche había caído sobre el tribunal, y el edificio, que durante el día había sido un hervidero de actividad, ahora permanecía en silencio. En su despacho, Javier Morales se sentó en su sillón de cuero, mirando fijamente una pila de expedientes que, por primera vez en años, no lograban captar su atención. Sus pensamientos estaban lejos de los casos futuros, estaban anclados en el día que acababa de vivir y en las lecciones que había aprendido. Lucía Jiménez no era solo una fiscal hábil, sino un espejo que había reflejado las grietas en su propia percepción de justicia. Durante años, Javier había creído ser un árbitro imparcial, alguien capaz de juzgar a los demás sin prejuicios. Pero hoy, al enfrentarse a su propia predisposición, había descubierto lo fácil que era dejarse llevar por las apariencias. Encendió una lámpara de escritorio, la luz tenue iluminando las paredes llenas de diplomas y reconocimientos. Todo ese prestigio, pensó, significaba poco si no estaba dispuesto a cuestionarse a sí mismo y a sus métodos. La justicia no era solo dictar sentencias, era ver a cada persona que pasaba por su estrado como un ser humano con una historia única, como Lucía había señalado con tanta elocuencia. Cada caso tiene una historia, recordó sus palabras. Y con esa reflexión, Javier decidió que no dejaría que ninguna otra historia pasara desapercibida en su sala. No era una promesa fácil de cumplir, pero era necesaria. Se levantó y miró por la ventana, donde las luces de la ciudad titilaban a lo lejos. Un nuevo día se acercaba, lleno de oportunidades para ser mejor. En algún lugar de la ciudad, Lucía seguramente estaba celebrando su victoria con su equipo. Javier la imaginó, no con arrogancia,
sino con esa dignidad tranquila que la caracterizaba. La imagen de ella no era solo un recuerdo, sino una inspiración. Había venido al tribunal no solo para luchar por la justicia, sino para enseñar, aunque sin proponérselo, lo que significaba verla con verdadera empatía. El reloj en su escritorio marcó la medianoche. Javier apagó la lámpara y se dirigió a casa con una nueva resolución en mente. El día había sido agotador, pero también transformador. Sabía que, a partir de ese momento, cada decisión que tomara en el estrado llevaría el peso de una conciencia renovada. Porque la justicia, comprendió finalmente, no se trataba solo de leyes, sino de humanidad. Deja tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para que podamos llegar a la marca de los 1000 suscriptores. Con tu ayuda podremos llegar a ese número lo más rápido posible. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.